Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5 y vamos a continuar con el tema procesamiento cuantitativo de la información. Nos corresponde el tema hipótesis estadística y prueba de hipótesis. Roldán en 2003 considera una hipótesis como una idea que se basa en conocimientos que se tienen acerca de un problema o pregunta. Se refiere a una posible relación entre dos o más variables o fenómenos que pueden ser observados. Una hipótesis ha de cumplir las siguientes características. Debe ser elaborada en base a una pregunta de investigación. Ha de ser simple, es decir, que defina una sola variable prevista y una sola variable resultado. Debe ser específica, sin ambigüedades sobre sujetos ni las variables a medir. Y debe ser definida previamente al estudio, lo que ayuda al enfoque y obtención de resultados. Hernández, Fernández y Baptista clasifican las hipótesis en 4 tipos. Las hipótesis de trabajo son las guías de investigación o el estudio. Indican lo que tratamos probar y se definen como expresiones tentativas del fenómeno investigado. Las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso de la hipótesis de investigación. Constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Las hipótesis alternativas son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de la que proporcionan estas. Y las hipótesis estadísticas son la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Existen 3 tipos de hipótesis estadística. Las hipótesis de estimación, que hacen referencia a las descripciones que se usan para explicar los datos que se pronostican. Evalúan las suposiciones del investigador acerca del valor de alguna característica. Las hipótesis de correlación tienen la finalidad de traducir en términos estadísticos la relación entre dos o más variables, y las hipótesis de diferencia de medias u otros valores son las que se comparan los datos entre dos o más grupos. Los mismos autores explican que la prueba de hipótesis es un proceso de escrutinio empírico al que se someten las hipótesis para saber si, de acuerdo a la información obtenida, se aporta evidencia a favor o en contra. Por su parte, Roldán dice que la prueba de hipótesis es la utilización de los datos procedentes de una muestra para argumentar a favor o en contra de lo que se afirma acerca de la población. Hernández, en 2014, indica que la significancia estadística es un resultado estadísticamente improbable que haya ocurrido al azar. Se considera como la posibilidad de decidir el rechazo de la hipótesis nula cuando sea verdadera, recordando que la hipótesis nula es aquella que niega la relación entre la variable prevista y la variable resultado de acuerdo a la información de la muestra estudiada. Así que un resultado estadísticamente significativo demuestra que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. El nivel de significancia se considera como la probabilidad de equivocarse y se determina que la probabilidad de que un evento ocurra oscila entre 0 y 1, donde 0 implica la imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que el fenómeno ocurra. El nivel de significancia de 0.05 implica que el investigador tiene 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo un 5% en contra. En términos de probabilidad, corresponde al 0.95 y 0.05 respectivamente. El nivel de significancia de 0.01 implica que el investigador tiene 99% en su favor y 1% en contra para generalizar sin temor. Muy utilizado cuando las generalizaciones implican riesgos vitales para las personas, como pruebas de vacuna, medicamentos, etc. Es decir, cuando el nivel de significancia está más próximo al 0, significa que el margen de error es menor. Las medidas de tendencia central son herramientas que se utilizan para medir y resumir varios datos a un solo valor. Entre estas se encuentra la media aritmética, que se refiere al promedio de los valores analizados. Mode, en 1986, menciona que se utiliza para reemplazar un conjunto de números.
Es muy conveniente debido a que presenta una estabilidad en sus resultados. El promedio es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Denotamos la media con el símbolo X y la calculamos de la siguiente manera. Realizamos la sumatoria de todos los datos que tengamos y el resultado de esa suma se divide entre el número total de datos. Con esto podemos concluir que el promedio es importante, pues una sola cifra nos da la descripción de las características que nos interesan de una población dada. Desviación estándar. Esta es una medida de dispersión de datos en la cual nos menciona que cuanto mayor sea la dispersión, mayor es la desviación estándar. En este caso, si no hubiera una variación en los datos, es decir, si fueran todos iguales, la desviación estándar tendría un valor de 0. Para poder calcular la desviación estándar, se utilizan fórmulas y en este caso se saca la raíz cuadrada de la varianza. También nos sirve para determinar qué tan dispersas están los datos con relación a la media. Un valor de desviación estándar más alto indica una mayor dispersión de los datos. Una de sus utilidades es establecer un valor de referencia para estimar la variación general de un proceso. La distribución normal se debe describir con solo dos parámetros: la media, que define el valor central, y la desviación estándar, que describe el ancho de la campana. Aquí podemos observar esta gráfica donde podemos ver esas desviaciones en los datos. Los valores muy distantes de la media se repiten con menos frecuencia, mientras que los valores cercanos al promedio son más comunes. El 68.3% de los valores se distribuyen dentro de una desviación estándar de la media, el 95.4% dentro de dos desviaciones estándar de la media y el 99.7% dentro de tres desviaciones estándar del promedio. Cualquiera que sea el centro y la forma de la curva, el área entre +1 y -1, la desviación estándar siempre contendrá el 68.3% de los valores. Y todo ello nos sirve para poder hacer los análisis más específicos en la correlación de los resultados y de los datos. Porcentajes. En el proceso para llevar a cabo el procesamiento cuantitativo de la información se requiere interpretar datos. Uno de los procedimientos para hacerlo es el uso de porcentajes, los cuales se relacionan con la distribución de frecuencias. Los porcentajes complementan las distribuciones de frecuencias en dos formas. La primera de ellas, llamada porcentajes válidos, son los que excluyen los valores perdidos y son la proporción de una muestra válida. Los porcentajes acumulados se constituyen de lo que aumenta la categoría de manera porcentual y progresiva, tomando en cuenta los porcentajes válidos. A continuación, analizaremos un ejemplo en el que se puede observar el uso de este tipo de porcentajes. En la tabla 10.7, en la categoría No se ha obtenido la cooperación, se acumula un 78.7%, lo cual resulta de la suma de 4,1% de la categoría Sí se ha obtenido la cooperación con la presente categoría. En la última categoría siempre se acumula el 100%. Existen diversas formas de presentar las distribuciones de frecuencias con el uso de porcentajes. Una de ellas es el histograma, que es una representación gráfica de un grupo de datos estadísticos en el cual se usan barras. Otra es la gráfica circular o de pastel, la cual se divide en sectores cuyas áreas son proporcionales a los porcentajes de los distintos componentes de la población. Coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es utilizado para medir la correspondencia o relación lineal entre dos variables cuantitativas aleatorias. Podemos decir que es un índice utilizado para medir el grado de relación que tienen dos variables, ambas cuantitativas. Para poder determinar el coeficiente de correlación de Pearson, se utiliza la fórmula que se ve a continuación.
en la cual x es igual a la variable número 1, y pertenece a la variable número 2, zx es la desviación estándar de la variable 1, zy es la desviación estándar de la variable 2 y n el número total de datos. Una vez aplicada la fórmula, el coeficiente de correlación obtenido solo puede caer entre un rango de valores de +1 a -1. Si obtenemos valor de 0, indica que no hay correlación entre las dos variables. Un valor mayor que 0 indica que una correlación es positiva, es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una correlación negativa, es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye. Otra de las características es que el valor del coeficiente es independiente de cualquier unidad que se utiliza para medir las variables, y que mientras más grande es la muestra, es más exacta la estimación. También se hace necesario que las dos variables sean medidas a un nivel cuantitativo continuo y que la distribución de las variables debe ser semejante a la curva normal, ya sea en forma ascendente o descendente. A continuación podemos ver tres distintas relaciones entre variables cuya correlación se puede medir de forma más exacta con el coeficiente de Pearson. En la primera gráfica se pretende medir la relación entre dos variables, las horas de estudio y las calificaciones obtenidas. Podemos notar que los datos se agrupan un poco y definen una curva ascendente, por lo que al aplicar la fórmula se podría obtener un resultado aproximado de 0.4 o 0.5, que indican una correlación positiva media. En la segunda gráfica se muestra la relación entre la cantidad de alcohol en el cuerpo y la capacidad de memoria, y podemos notar que los datos están más agrupados y van en forma descendente debido a que, mientras mayor es la cantidad de alcohol, menor es la cantidad de memoria, por lo que el resultado del coeficiente podría estimarse en -0.8, que es una correlación negativa considerable. En el último caso se muestra la relación entre el peso de una persona y su coeficiente intelectual. Ahí vemos los datos muy dispersos, de lo cual podemos intuir que ambas variables casi no guardan relación, por lo que el resultado del coeficiente sería 0 o muy cercano al 0, lo que significa que no hay correlación o que es muy débil. Conocer con exactitud el coeficiente de correlación nos permitirá calcular y predecir datos faltantes que corresponden a determinadas variables. En lo que respecta a las conclusiones como resultado de la investigación cuantitativa, Hernández nos hace referencia a los siguientes aspectos a considerar. Debido a que la investigación cuantitativa se basa en un pensamiento de tipo deductivo que va de lo general a lo particular, las conclusiones de los resultados deben seguir ese mismo proceso, partiendo de un análisis general, luego un análisis específico, posteriormente obtener los valores resultantes, hasta llegar a la representación y análisis de gráficas, tablas, diagramas, etc. Los resultados deben estar organizados, primero los de tipo descriptivos por variable del estudio, luego los resultados relativos a la confiabilidad y a la validez, posteriormente los inferenciales, etc. Se debe cotejar diferentes resultados para determinar la congruencia y en caso de detectar inconsistencias lógicas, volverlos a revisar. De igual manera, se debe evitar la combinación de tablas, diagramas o gráficas donde se repitan datos. Es necesario priorizar la información más valiosa y de igual manera elegir qué valores, tablas, diagramas, cuadros o gráficas son necesarias basándonos en cuáles nos ayudarán a explicar mejor los resultados. Las conclusiones y resultados deben ser claros y de acuerdo a las características de la persona usuaria, que es aquella persona o personas que utilizarán la información para tomar decisiones con base precisamente en esos resultados de la investigación, por lo cual la presentación y la información deben de ajustarse a sus necesidades. En este sentido, el lenguaje ha de ser claro, objetivo y adaptado al lenguaje de la persona receptora. Las conclusiones deben aportar evidencias en contra o a favor de la hipótesis para ver si ésta es apoyada y así puede ser validada o no.